La inteligencia artificial nos está ofreciendo muchísimas posibilidades y avanza día a día con nuevas aplicaciones. Desde hace un tiempo tenemos a nuestra disposición, y es una aplicación que me gusta muchísimo y además es de Google y gratuita, es Notebook LM, que nos permite hablar, chatear con nuestros documentos. Si tenemos un informe, una normativa, surge pues un artículo de cualquier tipo y no tenemos demasiado tiempo para leerlo porque es complejo, porque es muy extenso, etcétera, podemos utilizarlo. De hecho, hay administraciones que ya lo están utilizando de manera constante y le introducen su documentación y le pueden realizar consultas. Es una opción exquisita para nuestro día a día y os voy a mostrar cómo funciona y lo que podemos hacer y cómo lo estoy utilizando yo en mi propia administración, en mi departamento. Vamos a abrir el navegador y nos vamos a ir a Notebook LM. Y es esta opción, notebooklm.google, o esta de allí detrás. Nos sale esta ventana, le damos a probar Notebook LM, como os digo, de momento es gratuito. Y debemos entrar con nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail, o de Gmail, como queráis, la de Google. Y lo que tendremos serán varias carpetas de este tipo, o varios cuadernos vacíos. Estos son los que yo he ido creando, ¿no? Tenemos aquí, bueno, pues sobre la ley de procedimiento administrativo, en fin, le vamos dando documentación. Vamos a crear uno nuevo, supongamos que tenemos, vamos a ver, el de la ley de procedimiento administrativo. Vamos a irnos a crear y lo que nos va a aparecer aquí es esta ventana en la que podemos darle de distintos tipos de documentos o desde distintas fuentes, ¿no? Tenemos aquí seleccionar un archivo, puede ser un PDF, un texto, formato Markdown o incluso un MP3, ¿no? También tenemos la posibilidad de utilizar archivos que tengamos, documentos que tengamos en nuestro Google Drive, o bien documentos en general, documentos de texto, o bien presentaciones de Google, y también introducir un enlace a un sitio web o a una página de YouTube. Y también directamente podemos copiar y pegar texto aquí. Y aquí abajo tenemos el límite de fuentes, tenemos bastantes, tenemos 50 fuentes. Y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser irnos, como os decía, a probar la ley de procedimiento administrativo. Y la tenemos aquí y se nos va a abrir aquí. Si no hay ningún problema, pues nos aparecerá el icono de que es un PDF. Este es el nombre del archivo, lo está estudiando y aquí lo que tenemos son tres ventanas, tres grandes ventanas. Aquí la de las fuentes, aquí que podemos ir seleccionándolas. Si tuviésemos varias, podemos seleccionar las que queramos, o todas o alguna de ellas, para hacerle preguntas concretas. Lo primero que nos va a hacer en la ventana principal Notebook LM es un pequeño resumen. A veces, bueno, pues nos saca aquí no lo traduce bien, esto está sacado del boletín del Estado y nos pone lo del texto consolidado, y aquí, no sé si lo veis, nos hace un resumen. Regula el procedimiento administrativo común en España, estableciendo los requisitos para validez y eficacia de los actos administrativos, etc. Y luego tenemos también otras opciones. Tenemos la posibilidad de añadir una nota, que lo tenemos también aquí, añadir notas. Podemos hacer un resumen de audio, que lo tenemos también aquí, y podemos tener un documento de resumen, que sería este, nos genera una nueva nota. Y aquí es donde tenemos el prompt, el cuadro de texto, donde podemos preguntarle sobre el documento. Y aquí abajo, como suele ser habitual también, tenemos distintas preguntas que él ya ha preconfigurado relativas a este documento. Y luego, obviamente, no perdamos de vista, veis, ya tenemos aquí la nota, el resumen del documento, nos hace un amplio resumen en cuanto a los distintos aspectos de la propia ley, ¿no? Y lo tenemos, vamos a disminuirlo. Aquí, en esta ventana, bueno, como os decía antes, tenemos aquí para preguntarle lo que queramos. Tenemos la opción de realizar varias preguntas predefinidas. Bueno, aquí se me ha ido el dedo. ¿Cómo se estructura el procedimiento administrativo según esta ley? Bueno, pues ya nos está buscando las contestaciones, ¿no? La contestación adecuada, está estudiando un poquito más en profundidad el documento. Y bueno, pues aquí nos ha dado
una respuesta bastante amplia, y luego con las fuentes de qué artículos, en este caso de qué partes del texto ha extraído esas contestaciones, lo que nos está diciendo, ¿no? Tenemos luego a la derecha esto que es pues nos crea un podcast que viene muy interesante. Bueno, a nivel nuestro administrativo no sé hasta qué punto le podemos sacar punta. Nos genera un podcast entre dos locutores que van comentando el documento o la parte del documento que queramos. Aquí nos dice que son, bueno, dos anfitriones, eso no lo podemos cambiar en principio, y solo en inglés, pero tenemos la opción que pusieron hace un poco tiempo de personalizar, y en la personalización podemos decirle los locutores o los presentadores, como queramos, los presentadores hablan en español, por ejemplo, ¿no? Y podemos decirle que se centre en determinado aspecto de la norma. Luego le decimos que genere, va a tardar un ratillo, y dependiendo de la longitud del documento, pues así durará más este podcast. La verdad es que está bastante interesante. Luego, como os decía, aquí tenemos las opciones de crear una nota, de crear una guía de estudio. Nos lo va a hacer todo esto en forma de notas, puesto que cuelga del apartado de crear notas. El documento resumen, que ya lo hemos visto, preguntas frecuentes, o una cronología de la norma si viene establecida en ella misma. ¿Veis? Ya nos ha creado la guía de estudio, y aquí lo tenemos. Es bueno, pues nos puede ayudar a conocer mejor la normativa. Esto podría venir bien pues a opositores, etcétera, ¿no? Nos vienen aquí algunas definiciones. La verdad es que está muy interesante. Y le podemos hacer cualquier pregunta, como os digo. Vamos a ver cuál es el plazo de alegaciones. ¿Cuál es el plazo? Muy genérica. Aquí debemos tener en cuenta lo que siempre nos ponen los modelos de los grandes modelos de lenguaje, los LLM, que puede ofrecer respuestas inexactas, que habría que comprobarlo. Bien, aquí nos dice: en general, los interesados pueden presentar alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento, correcto, y nos da las fuentes en el trámite de audiencia. Los interesados, es decir, que nos da una respuesta bastante exacta, bastante extensa. Habría que comprobarlo. Otra posibilidad es irle añadiendo más fuentes. Vamos a ir, por ejemplo, que ya tengo preparado uno sobre el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial. Tenemos aquí, como es una norma extensa, y puesto que estamos hablando de inteligencia artificial, le hemos subido el reglamento, nos hace el resumen, y aquí le podemos decir que nos genere un podcast. Y luego también tenemos aquí, sí, tenemos modo interactivo, quiere decir que podemos interactuar con los locutores de ese podcast. Lo que pasa es que viene en inglés. Aquí, bueno, no me deja crearlo porque yo ya lo tengo creado. Le he dado a cargar y ya me lo he cargado en unos segundos, y vamos a ver cómo nos lo resumen. Primeramente debo deciros que lo he configurado para que hablen en español, y segundo, para que se centren en los niveles de riesgo de la inteligencia artificial. Os voy a poner medio minuto. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, donde hoy nos adentramos en un tema Uy, sí. que está dando mucho de qué hablar. Mucho. Los niveles de riesgo Ajá. de la inteligencia artificial según la Unión Europea. Nada, ni nada menos. Imaginen tener en nuestras manos el reglamento completo de la UE Completito. sobre IA. Sobre IA, sí. Es casi como un manual de instrucciones para el futuro. Exacto. Y lo interesante es que este manual no solo es un montón de tecnicismos legales. No, para nada. Realmente nos da una idea de cómo la UE se está preparando para el impacto de la IA en nuestras vidas. Totalmente. La verdad es que es muy interesante. No es perfecto totalmente, pero pues es un avance, y bueno, pues resulta también curioso. Bien, uno de los... bueno, no os he enseñado lo que le podemos preguntar al notebook, ¿no? Al notebook. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los usos prohibidos de la IA, por ejemplo, ¿no? Vale, bueno. Tarda un poquito. Y ya nos los da.
Nos da sus fuentes, sus referencias en el artículo 5, obviamente, y nos habla de los sistemas que utilizan técnicas subliminales o manipuladoras, los que establezcan una puntuación, un sistema de puntuación social, los que realicen evaluaciones de riesgo de personas. Luego ya sabemos que si leemos el reglamento detenidamente siempre va a haber excepciones, como por ejemplo en casos de seguridad nacional, etcétera, pero bueno, pues nos hace aquí un resumen. Quizá lo que se echa en falta, y tal vez lo hagan en el futuro, es una opción para que nos lo diga con la voz, ¿no? Igual que han hecho con el podcast, pues para cada una de estas iteraciones o cada una de estas respuestas nos lo diga con la voz. Un caso, ya se están utilizando en algunas administraciones poquito a poco, y un caso en el que se está aplicando en la práctica y en el día a día es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, en su departamento de urbanismo, de servicios técnicos, donde han alimentado este notebook, han alimentado un cuaderno con la normativa y con diferente documentación de ese servicio, y lo están utilizando como asistentes. Un uso, pues la verdad es que muy interesante, ya es cuestión de ver qué otros usos puede tener. Vamos a hacer otra prueba de otro uso que también es muy interesante, con por ejemplo la ley de procedimiento administrativo, bien, que es la que habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer una que nos ayude a hacer un examen tipo test. Cuando nos toca ser miembros de un tribunal, pues la verdad es que nos lleva tiempo. Si no nos dedicamos a eso, pues bastante tenemos con nuestro trabajo como para tener que hacer también pues las preguntas tipo test y todo lo que supone, entonces pensarlas y todo eso, entonces nos puede ayudar. Bueno, vamos a decirle, yo el prompt que suelo utilizar, lo suelo usar en ChatGPT y en Claude o en Gemini también. En Notebook no lo he utilizado, vamos a probar ahora qué tal. Bien, pues el prompt que le suelo dar es, vamos a decirle, crea 10 preguntas tipo test con 4 respuestas posibles, de las que solo una es la correcta. Pon en negrita la respuesta correcta y dime el artículo en el que se encuentra. Bueno, esto es un prompt muy sencillo, podríamos darle un rol, que es lo que normalmente se recomienda para los sistemas de chat, para los asistentes, pues eres un experto en empleo público y recursos humanos. Bien, pues con esto, a ver, vamos a decirle que nos haga 5, porque no sean demasiadas. Es un experto. Crea 5 preguntas tipo test con 4 respuestas posibles, de las que solo una es la correcta. Pon en negrita la respuesta correcta y dime el artículo en el que se encuentra. Bien, vamos a ver cómo trabaja. En las pruebas que estaba haciendo con ChatGPT y con Gemini, creo que era, la verdad es que era bastante interesante. Siempre, obviamente, siempre se recomienda revisar las respuestas. Bien, pues vamos a ver así un poquito por encima. Bien, incluso nos ha puesto aquí unos redondelitos, nos los ha puesto con letras. ¿Cuál de los siguientes sujetos no? Aquí nos lo pone también en negrita, no está obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Pues la C, a ver, las personas jurídicas sí, empleados de las administraciones, quien represente el interés, las personas físicas que no ejercen una actividad profesional, correcto. Y aquí, bueno, aquí nos lo ha puesto como un número 2 el artículo 14 y nos da la referencia perfectamente. Bueno, nos lo ha puesto como número 2 ahí, bueno. ¿Cuál es el plazo máximo general para resolver un procedimiento administrativo tramitado de manera simplificada? Es decir, que veis aquí, por ejemplo, el artículo 96.6, que es lo que nos dice, pues nos da aquí todo esto. Luego hay que, como os digo, siempre revisarlo, pero nos va a ayudar bastante, con esta tarea. Y otro supuesto en el que nos puede ayudar y es muy importante también en nuestro trabajo, es con las políticas de privacidad. ¿Qué políticas de privacidad tienen los distintos modelos? Vamos a probar, por ejemplo, el de ChatGPT, OpenAI, política de privacidad, que ya sabéis que, bueno, pues normalmente son textos muy largos, y vamos a ver qué nos dice. En este caso vamos a copiar el enlace, nos vamos a venir a un nuevo cuaderno, y en vez de seleccionar un artículo nos venimos aquí, espera un momentito, aquí, sitio web, pegamos la URL y aquí ya nos lo ha cogido, nos hace el resumen.
nos dice que, bueno, pues que es el documento de la política de privacidad de OpenAI, detalla cómo se recopilan y tal. Bueno, pues lo mismo que hemos visto anteriormente, y vamos a utilizar una de las preguntas por defecto que ya nos plantea o que nos sugiere el notebook. Y a ver qué nos dice. ¿Cómo recopila y utiliza OpenAI los datos del usuario? Bien, pues aquí nos da una información muy bien estructurada con bullet points, con puntos, una lista, ¿no? Información de la cuenta, los datos de registro, los datos recibidos como consecuencia del uso de los servicios, etc. Y luego una cosa que es importante es la opción que tenemos cuando entramos en ChatGPT, la opción que tenemos de desactivar la recopilación o la utilización de nuestros datos para entrenamiento, que es muy importante y que siempre se recomienda, ¿no? Nos vamos a nuestro perfil, configuración, y nos venimos aquí, control de datos, y aquí veis que yo lo tengo desactivado, mejorar el modelo para todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si lo tenemos activado permite utilizar nuestro contenido, como os digo, para entrenar el modelo, lo cual pues en cierto modo está bien, pero si utilizamos datos personales, que siempre se recomienda en la medida de lo posible para estos modelos privativos o modelos comerciales, pues en la medida posible, repito, no dar datos personales. Con esto tenemos cierta seguridad, y ahora vamos a, bueno, tenemos aquí obtener más información que nos dice cómo se recopilan los datos, que de hecho lo que podemos hacer es también copiar y lo vamos a añadir una fuente. Esta no la había tenido en cuenta, pero es otra fuente más. Y aquí veis, es un ejemplo de lo que os decía al principio, podemos seleccionar uno o los dos, los distintos, seleccionar independientemente las distintas fuentes y realizarle preguntas, y sobre esa fuente que tengamos activada nos va a dar la respuesta. Entonces vamos a realizar la misma pregunta y ya va a utilizar los dos documentos. Y aquí podemos ver dónde estaba esto. Que nos dice los servicios para individuos. Yo creo que va a ser lo mismo, servicio para negocios. Vale, pues vamos a ver qué nos dice. Esto es ChatGPT. Y aquí, bueno, pues a ver qué es lo que nos comenta. Datos personales, información de la cuenta, el mismo de antes, contenido del usuario, información de comunicación. Es decir, que tenemos aquí los distintos, de los que se reciban de otras fuentes, de socios de confianza. Esto creo que lo ha añadido respecto a lo que venía antes. Y ahora vamos a decirle, vamos a preguntarle, ¿dónde tenemos ChatGPT? Aquí en el control de datos, cuando desactivamos la compartición de datos, vamos a decirlo así: si desactivo el control de datos para que no se utilicen en entrenamiento del modelo, que vamos a ser correctos, ¿qué datos se recopilan? Es una pregunta un poco compleja, pero a ver si nos lo resuelve en los dos documentos. Bien, pues a ver qué nos dice, que básicamente, a ver, si desactiva el control de datos para que tu información no se utilice en el entrenamiento, OpenAI seguirá recopilando ciertos datos personales, aunque tu contenido específico no se utilizará para mejorar los modelos. Bien, pues aquí nos da servicios. Esta vez es el del segundo modelo, que venía en inglés, ni siquiera lo ha traducido. Y luego dice: es importante distinguir entre el uso de datos para entrenamiento del modelo y recopilación para otros fines. Para otros fines normalmente pues sí puede que los utilicen. Es decir que, bueno, en definitiva, tener cuidado con el tema de protección de datos, desactivar la recopilación de datos para el entrenamiento. Para cuestiones legales aquí en Europa pues sí deben cumplir la normativa europea, y bueno, pues siempre se recomienda leer las políticas de privacidad y de uso de los datos. Y ahora vamos a ver cómo lo uso en mi administración. Como veis aquí, pues yo lo he utilizado en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, estamos creando el proyecto de ordenanza de tráfico, pues le realizo algunas preguntas. Luego el proyecto también me ha interesado el proyecto de reglamento o de modificación del reglamento de circulación que hay a nivel estatal, pues también le pregunto. La ley de procedimiento administrativo para hacer pruebas.
y en diferentes cosas, por ejemplo, la legislación de contrato. Es cuestión, por lo tanto, que vayáis probando esta herramienta que, como os digo, es gratuita, es de Google y es muy potente. Y ya me diréis, me gustaría que me dijeseis en los comentarios, en la caja de comentarios, qué os parece Notebook LM y cómo lo estáis o cómo lo pensáis implementar y qué experiencia estáis obteniendo con él. Y antes de terminar, dos cositas más, simplemente. Por una parte, las opciones de configuración, que no son muchas. Tenemos la ayuda de Notebook LM, que nos dice aquí, bueno, pues las distintas novedades por fechas. Luego tenemos también enviar comentarios, sugerencias, etcétera. Tienen su canal de Discord. Y luego aquí podemos poner modo claro, según nuestras preferencias. A mí me gusta más el modo oscuro. Y luego tiene aquí otro que es dispositivo, que pues según la configuración de nuestro propio dispositivo. Y luego la opción de compartir también los distintos cuadernos. Yo os lo voy a poner en la descripción del vídeo para que lo tengáis y podáis hacerle preguntas si queréis el reglamento de bueno, los voy a dejar si queréis los dos, el de la política de privacidad de OpenAI y el del reglamento de la inteligencia artificial. Espero que os haya resultado interesante esta brevísima introducción a este modelo, a Notebook LM y a las posibilidades. Bueno, hemos hecho unas pinceladas, simplemente es tener en cuenta lo que puede hacer y simplemente pues ir pensando en posibilidades, en usos que les podamos dar en nuestras administraciones. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like, os invito a que os suscribáis al canal para estar atentos a las notificaciones de nuevos vídeos y también os invito a que os unáis al grupo de Telegram y administración, donde también hablamos de la inteligencia artificial en el mundo de la administración pública. Hasta otra.